Biblia en Génesis 19:29. Génesis 19:29. En la Biblia de las Américas dice la palabra del Señor: y aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó Dios de Abraham e hizo salir a Lot en medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades donde habitaba Lot. El verso 30, subió Lot de Zoar y habitó en los montes, y sus 2 hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Amén. Le voy a invitar a que tome su lugar, los que estamos hoy aquí, y el tema de hoy es: revisemos las costumbres familiares, porque muchas veces tenemos costumbres muy raras, costumbres que no van apegadas a la luz de la palabra. Sobre todo el manual de esta tierra, el manual de todos los que somos hijos de Dios es su palabra, es la Biblia, y muchas costumbres no van apegado a lo que la palabra del Señor dice. Amén. Por ejemplo, la Biblia dice que no tengamos por costumbre el no dejarnos de congregar, como muchos tienen por mala costumbre, sería, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos enseña tantas cosas, nos enseña tanto, y aún nos habla mucho del tiempo que está por venir, y todo eso debería de hacernos reflexionar a los que estamos hoy aquí y los que nos están viendo desde casa. Todas esas cosas nos tienen que hacer reflexionar que Cristo viene pronto y que su venida está pronta, pero también la apostasía de la iglesia, dijo el Señor Jesús, que se iba a manifestar antes de que se manifestara el hijo de perdición, el hijo de pecado, el anticristo, y son muchas cosas que estamos viendo en este tiempo final. Amén. Pero el tema de hoy es: revisemos las costumbres. Y algo que está sucediendo en el Génesis está marcando muchas cosas de Jesucristo. Amén. Y una de las cosas que está marcando es la vida de Lot y su familia. La vida de Lot, su esposa, sus hijos. Y veramos una familia muy desordenada, una familia muy acomedida al tiempo que les tocó vivir a ellos, y se hicieron mucho a las costumbres paganas, a las costumbres mundanas, y en este caso, en el verso 31, entonces la mayor le dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Según la costumbre que había en Sodoma era que un padre se podía acostar con sus hijas, o una madre se podía acostar con sus hijos, y eso es incesto. La Biblia llama muy fuerte la atención cuando la Biblia dice no al incesto, no a esas cosas. Pero algo que el Señor dijo para el tiempo final: la gente que esté en el tiempo final va a volver a los tiempos de Lot. ¿Y qué pasaron en los tiempos de Lot? Padres teniendo relaciones sexuales con sus hijas, o madres teniendo relaciones sexuales con sus hijos varones. Y ¿sabe qué es lo más terrible? Que ayer que estaba buscando sobre este tema, en muchos países, en diferentes naciones, en Rusia, Bélgica, en la China y en otras naciones de esos sectores, y aún de Estados Unidos, miren, muchas madres teniendo relaciones sexuales con sus hijas, no hijos, hijas, en lesbianismo. Imagínate, incesto, lesbianismo. Y por esas cosas es que Dios dijo en el tiempo de Lot: voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y esas cosas son las que hoy también tenemos. Son noticias que usted puede buscar en las redes sociales, puede buscar en internet, y ahí están los casos registrados donde madres teniendo relaciones sexuales con sus hijas, y no menores de edad, sino que adultas ambas. Y eso es lo que más duele, porque aquí Lot no tuvo relaciones sexuales con sus 2 hijas menores, no eran niñas.
no estaba abusando de ellas. Ellas abusaron de él y ellas sabían lo que estaban haciendo para que ellas quedaran embarazadas, porque ellas estaban en una edad fértil, donde ya no eran unas niñas, ya no eran adolescentes solamente. No dice la Biblia qué edad tenía, pero ya tenían una edad para tener hijos. Amén. Dice otra versión, la Huneman. Dice Génesis 19:31, la Huneman dice así: y dijo la mayor a la menor, nuestro padre anciano es, y ningún varón ha quedado en la tierra. O sea, ellas pensaron de que lo que estaba pasando en Sodoma, en Gomorra y en las diferentes ciudades donde también cayó el juicio, porque no solo fue Sodoma y Gomorra, sino que eran como 5, 6, 7 ciudades donde Dios consumió. Zoar era una de ellas, que Dios quería consumir Zoar, pero a causa de Lot no derrama juicio, porque Lot se quería quedar en Zoar. A lo mejor ahí tenía su empresa, a lo mejor ahí tenía algo de negocio, y por lo menos ha de haber dicho él: con esto vuelvo a empezar. Pero él miró que Zoar también estaba perdida, por eso Dios también quería destruir Zoar. Es que habría que ponerle bien atención a esta historia y lo que Dios está detallando en esta historia. Dios le dijo a Lot: vete al monte, en mi monte te voy a restaurar a ti y voy a restaurar a tus hijas, pues porque fueron las únicas que lo siguieron. Pero este hombre quiso hacer lo que él quiso. Amén. Y hoy mucho pueblo de Dios estamos como en el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces, dice la Biblia, que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y el libro de Ruth nos habla del libro del arrebatamiento. Después de jueces sigue Ruth. Van ligados esos libros. Y pues hoy estamos viendo un tiempo donde cada quien hace lo que mejor le parece. Amén. Lo más triste es que bueno fuera que a muchos les pareciera bueno venir a la casa del Señor, pero para muchos venir a la casa del Señor no les es tan agradable, no les es tan bueno, no les es tan grato, pero cada quien tiene que tomar una decisión. Los que estamos hoy aquí, que tú digas como Josué, y decía: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa no seremos como muchos. Y esas cosas no solo suceden aquí, están sucediendo en diferentes lugares, en diferentes países. Pablo está diciendo en el tiempo de él: toda Asia me abandonó. Desde aquellos años, hace 2000 años, ya casi de esas cosas, Pablo dijo: toda Asia me abandonó. Dios me usó para levantar iglesias, para levantar ministros, pero toda Asia decidió irse detrás de lo malo. Pues que esas cosas no nos ocurran a nosotros. Amén. Pero está diciendo aquí Génesis 19:31 en la Huneman: y dijo la mayor a la menor, nuestro padre anciano es, ningún varón ha quedado en la tierra. Según ellas, todo lo que había pasado en Sodoma y Gomorra, todo había sido destruido. Todos los humanos, según ellas, según sus pensamientos, todos habían sido destruidos. Y el único que queda es nuestro Padre. Pero hermano y hermana que estás aquí conmigo esta noche, yo te pregunto: ¿tú te acostarías con tu padre, hermana? Hermano varón que estás aquí, ¿te acostarías con tus hijas? ¿Te acostarías con tu madre solo para tener descendencia? Y estas mujeres estaban contaminadas, tenían las costumbres de Sodoma y de Gomorra, como mucho pueblo hoy en día. Nosotros con mi esposa hemos ministrado muchos casos donde el padre abusó de su hija sexualmente, y no solo de mañoseo ni nada de eso, sino que tener intimidad como lo hubiera tenido con cualquier otra mujer. Es terrible ver que hijos de Dios, porque le hablo de estos casos que son hijos de Dios, donde ellos están teniendo relaciones sexuales con sus hijas. Hermano, no creas que todo el que viene a la iglesia viene sano. Ah, pastor, ¿y aquí quién de la iglesia? Hermano, esos casos pasaron en otros lugares. Pero conocemos casos con mi esposa, donde las hijas empiezan a hablar, empiezan a ministrarse. Mi papá me abusa desde tal edad. Al principio pensé que eso era normal, al principio pensé que eso era así. Y asistían a una iglesia, se congregaban en una iglesia.
o se congregan en una iglesia. ¿Sabe qué es lo más triste? Que el pueblo de Dios, en vez de avanzar, a agradar a Dios, muchos están como en el libro de Romanos, como está diciendo Pablo. Muchos Dios los mete a una mente depravada, reprobada, donde lo malo a ellos hoy en día les parece bueno, donde lo bueno les parece malo. Y donde dice el libro de Romanos, Dios los mete a una mente reprobada, depravada. Y el Génesis nos enseña todas estas cosas. El Génesis nos está hablando de todas estas cosas. Nos está diciendo, acuérdense, así como en el tiempo de Noé, así como en el tiempo de Lot, a Noé también lo abusó su hijo. Y en los dos casos, en el caso de Noé y en el caso de Lot, la culpa fue el alcohol, las malas costumbres. Aunque Noé salvó su familia, aunque Noé levantaba altar a Dios, aunque Noé fue el único que le creyó a Dios en su generación, tenía un problema de alcoholismo en la vida de él. Lot decidió ir detrás de todo lo bueno que tenía Sodoma y Gomorra según él. Y es que allá voy a prosperar, allá voy a tener riquezas, allá voy a tener esto, allá voy a tener lo otro. Y para allá decidió irse él. Pero sin embargo, estando allá, perdió su esposa, perdió sus hijos, porque la Biblia dice que no solo hijas tenía, también tenía hijos varones, porque los ángeles le preguntan, ¿dónde están tus hijos? O sea, ¿dónde están tus otros hijos? Y muchos, los teólogos y muchos que hablan de esas cosas que no están tan claras en la palabra del Señor, era que habían hijos varones y lo más seguro es que ya estaban perdidos, como la gente de Sodoma y Gomorra, perdidos en tantos pecados. Amén. Pero, volviendo a este punto, qué costumbre más terrible tenían esta gente de Sodoma y Gomorra, donde los padres se acostaban con los hijos y no había problema. Hoy en día hay países, por ejemplo, aquí en nuestro país sería castigado, sería penado, es penado por la ley que esas cosas sucedan en una familia, siempre y cuando vayan y pongan la denuncia. Amén. Pero hay países donde no persiguen, para ellos no es un delito que un padre se acueste con una hija, que una hija se acueste con un padre, que una madre abuse a sus hijos varones o a sus hijas, etcétera. Sea en homosexualismo, lesbianismo, de la manera que sea que abuse a sus hijos, no es malo, no los persiguen y no los meten presos. Ese es el mundo actual que tú y yo estamos viviendo. Aquí cerca, donde nosotros vivimos, sucede en muchos casos, donde los padres varones dicen, no, es que ella antes de entregársela a otro, primero tiene que pasar por mí. Esas son costumbres de Sodoma y de Gomorra. Yo solo digo, hermano, cuando nosotros no nos entregamos a Dios, cuando nosotros no nos damos a Dios, Dios se va a encargar de entregar a muchos cristianos a sus depravaciones. Dios va a entregar a muchos cristianos, tal vez a los pecados generacionales. Tal vez un bisabuelo, un tatarabuelo abusó de una de sus hijas. Y Dios dice, como no me quiere agradar esta generación, yo traigo ese pecado y lo vuelvo a meter en esta otra generación. Son cosas que Dios permite. ¿De cuántas cosas Dios nos guarda? ¿De cuántas cosas Dios nos cubre? ¿De cuántas cosas Dios nos libra? Hoy es cuando nosotros no debemos de olvidarnos de Dios. Amén. Porque las cosas que están pasando en este mundo, no solo en las guerras, no solo en eso, sino que las costumbres que se levantan entre los pueblos, entre las personas, las costumbres, muchas personas cristianas hoy en día, es normal venir a la iglesia e irse a meter a un centro de brujería, hechicería. Para ellos son costumbres normales, pero son cosas que existen en nosotros. Y de esas cosas Dios quiere guardar nuestras familias. Amén. Apocalipsis enseña claramente que va a volver a suceder todas estas cosas. Y a nosotros nos está tocando vivir el tiempo final. Amén. La costumbre
¿Qué es una costumbre? Es una manera de ser, es un estilo de vida que desarrollamos en la tierra. Eso es una costumbre, amén. Costumbre es algo que se hace repetidamente en una manera de pensar. Amén. También costumbres es que aquí en este sector del país de Guatemala nosotros comemos este estilo de comida porque es la costumbre del lugar. Todas esas son costumbres. Amén. Pero las costumbres que más tenemos que ponerle atención no son a los alimentos necesariamente, ni esas cosas, sino que son las prácticas en familia. Es que imagínate que tú vayas a una familia, vayas a una casa y que te digan, no, es que entre nosotros la costumbre es, antes de entregar a nuestra hija, mi esposo tiene que dormir con ella. Imagínate una costumbre de esa. Y esas eran las costumbres de Sodoma y Gomorra. ¿Qué bebida le habrán dado a Lot? ¿Qué bebida le habrán dado a Lot de esas mujeres? Y esas mujeres cargaban ese vino. No dice la Biblia que llegaron a esa cueva y estando en la cueva ahí pusieron una vid y fabricaron el vino. No, ¿qué cosa le echarían a ese vino? Porque una cosa es que alguien se embriague y queda noqueada esa persona, queda inutilizada. Y no creo que un hombre cuando ya está tirado y está dormido y el efecto del alcohol, yo nunca he estado de esa manera, no sabría expresar eso, pero quiero pensar que de esa manera sería, no creo que le funcione su órgano reproductivo, por ejemplo, no creo que le funcione. Pero ¿qué droga le darían? ¿Qué bebida le darían juntamente con ese vino con el cual él ya ni recordó nada al día siguiente? ¿Cuántas personas han estado en un lugar y han hecho esto y lo otro? Y hasta lo miramos en la televisión, lo miramos en las películas, lo miramos en diferentes partes del programa y miramos ese tipo de cosas y muchas veces miramos cómo hay drogas que le dan que la gente ni recuerda lo que hizo el día anterior. No recuerdan qué sucedió la noche anterior, no recuerdan. Y algo así le tuvo que haber pasado a Lot. Le dieron cosas, le dieron una bebida de eso, yo le llamaría el vino de Sodoma. Y pues hoy en día, ¿cuántas cosas hay para eso? Hoy en día, ¿cuántas bebidas raras hay? Hoy en día, ¿cuántas drogas hay? El fentanilo que miramos hoy en día, ¿cuánto daño está haciendo en muchos lugares que le llaman la droga zombie? Porque literalmente los dejan como zombies a ellos. Y todas esas cosas la Biblia nos lo recuerda en Génesis. Que esas cosas van a ocurrir para el tiempo final, que esas cosas van a venir para el tiempo final. Por ejemplo, costumbres. ¿Qué otras costumbres? Por ejemplo, que no sea comida, que no sea nada de eso. Si usted va a un templo allá en Medio Oriente, allá en Corea, en esos lugares de por allá, por ejemplo, para entrar a la iglesia todo el mundo tiene que quitarse los zapatos. Ya se imagina qué ha de oler esa iglesia, ¿verdad? Si no fueron muy aseados los hermanos. Pero la costumbre de ellos es que todo el mundo entra descalzo. Y cuando sale, ahí están sus zapatos. Nadie se llevó el equivocado, nadie se lo robó, porque tienen una cultura de hacerlo de esa manera. Amén. Al salir, ahí están sus zapatos, hermano, por muy baratos o muy caros que sean, ahí van a estar. Pero imagínate si nosotros, traigamos esa cultura aquí a Guatemala y pongámosle aquí, hermano, yo le apuesto que al final del culto de varias iglesias de aquí de Guatemala, muchos regresarían descalzos a su casa. Porque muchos se llevarían los zapatos que les gustaron, ¿verdad? Muchos se llevarían hasta de más, porque la cultura es muy diferente a la cultura de aquellos países. Y de esas cosas estamos hablando, ¿sí? Ellos quisieron apoderarse de las culturas de Sodoma y Gomorra. Esas mujeres, pensar que solo ellas estaban. Qué difícil momento el que estaban pasando, claro que sí, pero pensar que solo ellas estaban, bueno, ¿y qué tal si la voluntad de Dios hubiera sido que hasta ahí llegara la humanidad, que solo Lot y sus hijas quedaran? Qué bueno, pero hermano, muy difícil yo agarraría a mi madre para tener relaciones sexuales como para tener hijos. Amén. Pero cuando algo se hace costumbre en alguien, no hombre, si eso es normal vos. Eso es normal. Eso es normal. Mira si una Biblia mal puesta. No, hombre, llévatela. ¿Por qué el hermano la dejó ahí? No, llévatela. Ahora es tuya. No hay problema. O sea, el robar para muchos ya no es malo.
No es una mala costumbre. Amén. El ir y faltarle el respeto a un hijo, a un padre, esa mala costumbre. Para muchos hijos hoy en día eso no es malo. No es que nosotros también tenemos derecho de venir y decirle la verdad a nuestros padres de la manera que nosotros queremos. No, hermano. No, hermana, está muy equivocada esa persona. La Biblia habla de que honremos, y honrar, a eso agréguele respeto. Amén. Un padre podrá estar muy equivocado, una madre podrá estar muy equivocada, pero algo que tiene que tener un hijo es respeto. Amén. Pero las costumbres, ¿cómo van cambiando, verdad? Me acuerdo yo que en los años 80, por lo menos, desde la generación que yo vengo, algunos de aquí todavía vienen un poco más atrás y me darán la razón. Hablarle mal a un padre, hablarle mal a una madre, la costumbre de aquellos años no son iguales a las de hoy en día. Amén. Pero algo que también debe de tener un padre y una madre es tener una buena costumbre de respetar a sus hijos, porque la Biblia también enseña de que padres, no exasperéis, no les falten el respeto a sus hijos. Es que yo aquí soy el papá y soy la mamá y tú te aguantas, como hoy es de familia, ¿verdad? Por eso toléreme, aguánteme, ¿sí? Estamos hablando de familias. Es que como yo soy tu papá, a mí me respetas y yo a vos te hablo como yo quiera y ya estuvo. Igual podrá decir la mamá, pero vámonos a las costumbres de la Biblia. Y el Señor claramente en su palabra quedó escrito que padres no exasperen a sus hijos y hijos honren, dice, honren a sus padres. Honrar con dinero, honrar con ir a verlos, honrar con amarlos, honrar de diferentes maneras. Amén. Dice Lucas 4:16. Estábamos hablando de las costumbres familiares que no van apegadas a la familia, a lo que dice la Biblia, perdón. Lucas 4:16, en la Biblia de las Américas. Llegó a Nazaret. Y mire dónde llegó. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró a la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Que él tenía costumbre de ir al templo. Y eso se llama costumbre de templo, cultura de templo. Amén. Y dice aquí, y llegó, ¿de quién está hablando? Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado. Y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Hermano, por eso cuando en el libro de Hebreos dice, y que nadie tenga por costumbre el no venir al templo, ¿cómo es que dice? A ver, recuérdeme. Ahí se me va el verso. Que no tengamos que, recuerde, hermano, usted que lee la palabra del Señor, recuérdeme, por favor. Que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. Jesús está diciendo en los evangelios, yo doy el ejemplo de que yo iba al templo. Eso es lo que él está diciendo, él está enseñando, según su costumbre. No dice la Biblia, Jesús tenía la mala costumbre de no ir a la iglesia. No, aquí está diciendo la palabra del Señor, según la costumbre de Jesús era estar en el templo. Ahora, ¿cuántas cosas nos perdemos cuando no venimos a la iglesia? Ay, pastor, es que qué aburrido ir a la iglesia. Yo siempre voy a decir algo y se lo voy a decir y se lo digo a todos y se lo digo de frente. Aquí, yo, mi esposa, los líderes de esa iglesia, te recibimos todas las excusas que tú quieras. Deberías de preocuparte porque Dios también te las reciba. Porque alguien podría mentir, pastor, hoy no puedo ir por esto, hoy no puedo ir por lo otro, pastor, me está pasando esto, me está pasando lo otro. No te preocupes, hermano. Te esperamos al siguiente culto y al siguiente culto lo mismo, y al siguiente culto lo mismo, y al siguiente culto lo mismo. Y yo digo, Padre, yo le recibo todas las excusas que tú quieras. Pero yo me hago una pregunta, ¿pero será que el Señor las recibe? ¿Será que el Señor ve bien esa actitud? Cuando Jesús mismo estaba diciendo que su costumbre era congregarse.
Y Él está diciendo, hagan lo que yo hice. Jesús está diciendo eso, hagan lo que yo hice. Según lo que yo acostumbraba a hacer, eso hagan. Si Jesús perdonaba, nosotros también perdonar. Perdonó a aquella mujer que le trajeron para que todo el mundo la apedreara. Y le dijo, mujer, ya se fueron todos. ¿Dónde están los que te querían apedrear? ¿Sabes qué? Ni yo te voy a apedrear. Esa era la costumbre de Jesús, derramar misericordia. Pero mucho pueblo de Dios tiene unas costumbres que no están en la palabra del Señor. Muchas familias tienen unas costumbres que no están en la palabra del Señor. Y ahí es donde todos nos deberíamos de preocupar y de pensar, si yo hago esto, ¿será que el Señor me lo recibe? Si yo hago esto otro, ¿será que el Señor me lo recibe? Así deberíamos de caminar tú y yo. Esta costumbre que tengo, esta mala costumbre que tengo, y póngale usted ahí la mala costumbre que usted tiene. No vengo yo a señalarle, mi deseo es enseñarle. Amén. Y entonces ponga ahí esta mala costumbre que yo tengo de faltarle el respeto. Por ejemplo, alguien podría decir esto, de faltarle el respeto a mi esposo cuando a mí me da la gana. ¿Será que al Señor le agrada? Ahí donde todos deberíamos preguntarnos. Esta mala costumbre, podría decir un esposo, de faltarle el respeto a mi esposa las veces que a mí se me antoje en el día. ¿Será que a Dios le agrada? Y ahí donde nosotros mismos tenemos que irnos pasando un examen. Señor, ¿cómo están mis costumbres? ¿Cómo están mis costumbres con mi familia? ¿Qué les estoy enseñando a ellos? Porque muchos les enseñan más el mundo que el buscar a Dios. Esa es la costumbre de esas familias. Y yo digo, Padre, ¿en qué se está convirtiendo mucho pueblo de Dios hoy en día? Porque por lo menos yo no quiero ser de ese grupo, le digo al Señor, ¿verdad? Pero ¿en qué se está convirtiendo mucho pueblo de Dios hoy en día? Y literalmente estamos viviendo apostasía. Literalmente estamos viviendo romano. Y Dios los metió a una mente reprobada, depravada. Hermano, de verdad, usted no se imagina cuánto homosexualismo hay en el cuerpo de Cristo. Cristianos. No se imagina cuánto lesbianismo hay en el cuerpo de Cristo. Hablo de cristianos. Usted no se imagina cuánto hijo de Dios cristiano convertido que se bautizó, la doctrina ellos ya avanzó en ellos y se acuestan con animales. Usted no se imagina cuántos de esos casos hay en todo el mundo. Y ahí es donde tú y yo debemos decirle, Señor, ¿y yo cómo estoy? ¿Cómo están mis costumbres? Porque Jesús tenía la costumbre de congregarse, dice la Biblia, de venir al templo. Eso lo está enseñando el Señor. Si usted se quiere enojar conmigo, enójese. Pero ahí se enoja también con Jesucristo. Y Lucas 4:16, el Señor Jesús lo dice. Y los apóstoles solo están replicándolo en el libro de Hebreos. Los apóstoles están solo volviendo a recordar lo que Jesús enseñó en Lucas 4:16. Amén. Que Jesús no lo haya dicho claramente, no se dejen de congregar, porque muchos no tienen por costumbre. Los apóstoles solo jalaron Lucas 4:16. Jesús se congregaba. Jesús hacía esto. Jesús derramaba misericordia. Jesús esto. ¿Cuánta misericordia le tuvo a Lázaro? Que hasta le oró al Padre para ir a resucitarlo, para darle una oportunidad más y que saliera de esa cueva donde estaba, para que tuviera una oportunidad más. Todas esas cosas hacía Jesucristo. Yo le apuesto que si Judas se hubiera arrepentido, lo perdona. Ay, no, pastor, ese es todo. Si usted y yo hubiéramos sido los jueces de ese momento, hubiéramos dicho, ay, no, pastor, ese hay que apedrearlo mejor, por traidor, pero Jesús, ¿cómo es Jesús, hermano? Amén. ¿Cómo es Jesús realmente? Y Jesús quiere que tú y yo tengamos las costumbres que Él tenía. Eso es lo que Jesús quiere. Amén. Para las hijas de Lot era normal el incesto. Era algo que ellas podían practicar a la hora que quisieran. No sé, pero yo hubiera preferido quedarme sin hijos que tener un hijo de un incesto. Amén. Yo hubiera preferido ser de ese grupo.
pero ellas prefirieron ser del grupo de que tuvieron relaciones sexuales con su padre. Y el fruto que vino de ese vientre, un fruto, unas generaciones malditas las que nacieron. Amén. Bueno, sigamos. Es triste ver padres e hijos sentarse a beber juntos. Yo vuelvo al punto de Lot. ¿Cuánto padre le enseña a su hijo, a su hija, que no es malo beber? Y no estoy hablando de beber agua, ¿verdad, hermano? Pastor, pero si yo lo que bebo es agua. No estamos hablando de eso. ¿Cuántos padres le enseñan a sus hijos a tomar cerveza? En vez de que te la tomes en la calle, aquí en la casa, tómatela conmigo. Usted no se imagina cuánto hijo de Dios conozco yo que beben juntamente con sus hijos y al día siguiente están en la iglesia como que sin nada, hermano. Se alcoholizan como que sin nada. Y así vive mucho hijo de Dios. Y yo digo, Padre, ¿y tú cómo miras esas cosas? Pero ahí están. Pastor, ore por mi bendición. Pastor, ore para que el Señor... ¿Cómo va a creer? Si solo porque yo no soy Dios, hermano, sino que le diría... ¿Qué le diría a usted? Eso le diría yo. Así como usted piensa, así también. Ayúdeme usted a juzgar, ¿sí? Yo digo, ¿cómo vas a creer que Dios te va a bendecir si andas en esa vida toda torcida? Dios no puede bendecir el desorden. Amén. Cuando en el Génesis no hubo orden, no hubo bendición. Por eso Dios empezó a ordenar. El día 1, el día 2, el día 13 y hasta llegar al día 7, tuvo que ordenar una vez más la tierra. Y todavía en el capítulo 2 vuelve a haber otro desorden. Y Dios vuelve a ordenar y es cuando hace a Adán y después hace a Eva. Amén. Dios bendice el orden, hermano. No se equivoque. No nos equivoquemos. Y este no es el tiempo para estarnos equivocando. Este no es el tiempo para eso. Amén. A muchos yo creo que les caigo mal por eso. Porque yo lo que enseño es el orden. Yo lo que les enseño es el orden y ellos lo que quieren es vivir en el desorden. Y tal vez por eso mucho pueblo de Dios no jala conmigo por eso. Pero yo le digo, Señor, yo cuando yo entregue cuentas, quiero entregar las mejores cuentas. Amén. Eso nos decía nuestro apóstol ayer que estábamos en el estudio de pastores. Miren, hermanos, no importa cuántos lleguen a cada reunión, nos decía él. No importa cuántos se congreguen. Nosotros vamos, alabemos, vamos, entreguemos el mensaje y cada quien dará cuentas. Tú, pastor, que estás aquí, decía el apóstol, entrega las mejores cuentas. No te pongas a ver qué es lo que el pueblo sí quiere oír o qué es lo que no quiere oír. Pregúntale a Dios qué es lo que Él quiere enseñarle al pueblo. Y eso es lo que yo digo, amén, Señor. Pues no sé cuántos me tocará seguir pastoreando, le diga el Señor. O cuando tú quieres, tú aumentas las congregaciones. Eso viene de ti. Eso no viene de parte nuestra, ¿sí? Porque usted me podrá decir, hermano, hagamos esto, hagamos lo otro, hagamos lo otro. Y si Dios no quiere, no va a funcionar. Sencillamente. Pero cuando Dios quiere, Dios llena las congregaciones. Pero hoy estamos usted y yo aquí. Amén. Y los que están en casa. Yo te digo, hermano, ¿cuál es tu costumbre hoy? ¿Cómo están tus costumbres en familia? Porque hay costumbres que no riman con las costumbres de la Biblia, de parte de Dios. Yo conozco familias donde la costumbre es buscar la brujería para que haya bendición en sus casas. Amén. Yo le estoy hablando de convertidos, hijos de Dios, que tienen doctrina, que tienen privilegios en iglesias, que saben lo que están haciendo y aún así se van a meter a centros satánicos para que allá, es que así nos dan doble bendición, dicen. Hermano, yo no estoy inventando nada. Nombres no le puedo dar. Pero yo no estoy inventando nada. Ay, el pastor, las cosas que está diciendo. No, son cosas reales. Cuídate tú, cuida tu familia y ten cuidado quienes se acercan a tu jardín, a tu familia. Porque Satanás anda como león rugiente viendo a quién querer devorar. No vaya a ser que alguien le diga a una hija o un hijo tuyo, le diga, vente,
te voy a llevar allá donde una amiga, vieras, desde que yo voy a esa amiga, mira cuánto vendo hoy. Sí, pero la llevaron a un centro espiritista. La llevaron allá para que le diera la bendición un brujo, una bruja, un nahual y toda esa gente que practica todas esas cosas. Y tú ni enterado, hermano, hermana. Por eso miremos con quién andan nuestros hijos. Porque hay cristianos que dicen ser cristianos, pero son cristianos como los que vivían en Sodoma. Que para ellos no es malo el incesto, para ellos no es malo la bebida, para ellos no es malo la brujería, para ellos no es malo todo lo que podamos encontrar de Sodoma y Gomorra. Amén. Todo lo que podamos encontrar de ahí. Dice el libro de Jueces 11, verso 1. Vamos a otro caso. Y si no termino hoy, seguimos el día domingo. Pero tenemos que aprender lo que la palabra del Señor está enseñando. Jueces 11:1. Y Jefté, Galadita, era un guerrero valiente, hijo de una ramera. Pero era un guerrero valiente, pero era hijo de una ramera. Y Galaad era el padre de Jefté. Y la mujer de Galaad le dio hijos. Y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté. Y le dijeron, no tendrás heredad en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. A este lo rechazaron por ser hijo de adulterio. Por eso lo rechazaron. A este lo rechazaron porque no era hermano de la misma mamá y del mismo papá. El papá de Jefté había tenido relaciones sexuales con alguien más y de ese fruto de pecado nació él. Pero la Biblia menciona que era un guerrero valiente. Amén. Y dice el verso 3, y Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Y hombres indignos se juntaron con Jefté y salían con él. Ahora, la Biblia deja mención a esta historia. Ya voy a llegar al punto que quiero llegar. Pero este hombre era un hombre que se sentía derrotado moralmente. Su familia no lo aceptaba. Su papá lo había marginado, lo había rechazado, igual su madrastra, igual sus hermanos, no lo querían con él, porque era un hijo de adulterio. Y él se sentía mal. Metámonos en la historia y metámonos en la vida familiar de él. ¿Cómo sería Jefté si hoy estuviera aquí? No, pastor, viera que mi papá me hace a un lado, y yo qué culpa tengo si él se metió con mi mamá, y qué culpa tengo yo de esa relación si ellos no eran esposos, pero mire cómo me tratan mis demás hermanos, y para que no heredara yo con ellos me sacaron del testamento, me sacaron de esto y de lo otro, etcétera, 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 etcétera. Son problemas de familia que están en la Biblia, que están registrados. Amén. Y ahí están estas cosas. Jefté, el Galadita, guerrero valiente. La Biblia así lo ve. Y en su juventud, rechazado. Su adolescencia, rechazado. Su niñez, rechazado. En todo estaba rechazado. Pero Dios siempre quiere restaurarnos. Amén. Dios siempre quiere darnos buenas cosas. Pero dice el verso 30, 11:30. Y Jefté hizo un voto al Señor. Y aquí es el punto donde quiero dejarle esta noche. Qué mala costumbre de la gente cristiana hacer votos cuando están mal. Porque este está haciendo un voto cuando él está en lo peor de su vida. Cuando él está siendo rechazado por su familia. Cuando él está siendo rechazado por los de su casa. Y para quedar bien, como para presumir. Para que miren que yo sí las puedo, que yo aunque sea un bastardo, aunque yo sea un rechazado, yo puedo más que ustedes, y a mí Dios me usa, y a pesar de que en algún momento se descarrió, volvió a los caminos del Señor, y aquí es donde él quería reivindicarse, y aquí es donde él quería que Dios le diera la victoria, y dice, Jefté hizo un voto al Señor, y dijo, si en verdad entregas en mis manos a los de Amón, el verso 31, sucederá que cualquiera que salga, y en mi voto es sucederá que si me da la victoria, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme,
cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será del Señor o lo ofreceré como holocausto. Para empezar, solo tenía una hija. Era su única hija, para empezar. A lo mejor haber dicho que salga mi papá, que salga mi mamá, o que salga mi suegro, o que salga mi suegra, y el que salga primero, ese te ofrezco. Pero nunca se imaginó quién iba a salir a su hija. Ahora, podemos verlo de otra manera. Señor, mi madre sufrió, a mi madre la usaron, la engañaron, etcétera, etcétera. Pero a mi hija, mejor te la entrego a ti, y que mi hija nunca se case. Porque hay padres que son cosas serias. Les dicen a sus hijos, yo no quiero que te cases, mija, y están pensando sobre todo en la hembra, ¿verdad? En la niña. Yo no quiero que te cases a los 30, a los 40 años, ya cuando no encuentre nada, hermano. Sí, en esas edades, pastor, que se case. Es que es mi niña, es que esto, etcétera, ¿verdad? Usted escuchará padres hablar de esa manera, ¿sí? Y yo digo, mejor, ¿por qué no oran para que Dios le dé un buen yerno? ¿Verdad? ¿Por qué mejor no orar para que si es hijo varón, Dios le dé una buena nuera? Pero está haciendo un voto. Señor, yo quiero asegurar mi victoria. Volvamos a este punto. Pero tenía una mala costumbre. Y el pueblo de Dios muchas veces tiene mala costumbre, que cuando están mal económicamente, te prometo, Señor, que mi primer sueldo, todito, lo voy a ir a depositar allá a la iglesia. Y el Señor solo lo queda viendo, me imagino, desde el cielo. Padre, te prometo que después de 2, 3 años de no conseguir trabajo, solo he andado ahí consiguiendo trabajitos por aquí, trabajitos por allá. Ya estoy cansado, Padre. Si me das un buen trabajo, o si me das un buen negocio, Señor. Después de 3, 4 años, alguien de estar sufriendo una escasez de ese tipo. Padre, yo te prometo darte el 30% de diezmo. Imagínense, son votos que están haciendo muchos. Para empezar, Dios no te está pidiendo nada a ti ni a mí. Dios no está pidiendo nada de eso. Dios lo que quiere es que nos ordenemos, que le agrademos a Él, que busquemos todo lo que la Biblia dice que tenemos que hacer, y Dios nos va a bendecir. Amén. Eso es lo único que Dios pide. Y yo imagino que Dios desde el cielo va a estar, si ni el 10% puedes darme, ya me vas a dar el 30%, ya me vas a dar todo tu primer sueldo. Y Dios se ha de reír de muchos cristianos así, porque hacen votos a la ligera. Pero a le salió caro hacer un voto, porque algo que a Dios no se le olvida, son los votos que muchas veces el pueblo hace. Porque mucho pueblo le ha dicho al Señor, Señor, si tú haces que mi esposa regrese, porque tal vez se fue con otro. Si tú haces que mi esposa salga de esa vida, si tú haces que mi esposo salga de esa vida porque tal vez se fue con otra, yo te prometo, esos son votos, y yo te prometo nunca más dejar de congregarme. Y cuando ya Dios da la victoria, y cuando Dios ya da todo, lo primero que hacen es romper el voto. Y eso son malas costumbres. Para empezar, no, como dice, creo que Proverbio lo dice, no prometamos nada. Es que Dios no nos está pidiendo nada. Dios solo dice que le pidamos a Él y que cumplamos su palabra. Amén. Pero Dios no nos dice, hay un verso que dice, no hagan votos a la ligera. Creo que Eclesiastés lo dice, no hagan votos a la ligera. O sea, no actúen de esa manera. Y el verso 34, cuando Jefté llegó a su casa en Misma, he aquí su hija salió a recibirlo, dice, con panderos y con danza, y ella era su única hija, y no tenía ni hijo ni hija, dice. Le desgració la vida a su hija, porque ahora tenía que apartarla solo para Dios. Dice que una vez al año iban a hacerle la bulla a ella, a celebrarle, no sé, habría que recordar cómo es que dice el pasaje, y las doncellas iban a acompañarla, recordando el voto que el papá había hecho. ¿Por qué? Porque él venía de un tiempo donde estaba siendo despreciado, venía de una familia donde no lo querían, y él lo que quería asegurar era la victoria, como para callarle la boca a todos ellos.
Y decirle, es como decir, es que a mí también Dios me escucha, a mí porque yo soy un bastardo, no quiere decir que Dios no esté conmigo, etcétera, etcétera. Pero la mala costumbre de hacer votos dejó a su hija en una vida sin poder tener hijos, sin poderse casar, sin poder conocer nada de eso. Cuando Dios en ningún momento le pidió eso. Yo no sé qué costumbres muchas veces alguien puede aprender en una iglesia. Mira, hermano, prométale a Dios, prométale a Dios. Y hermano, ¿y por qué? Si yo amo a Dios, yo voy a obedecer lo que la palabra dice. Si yo de verdad quiero entrar al reino de los cielos, yo voy a hacer lo que la palabra dice. Amén. Yo no necesito motivaciones o estar prometiendo nada para que Dios entonces me cumpla. No. Dios solo dice, agrádame y vas a ver mi mano. Pero mucho pueblo de Dios tiene esa mala costumbre. Saúl, otro ingrato que le desgració la vida a sus hijas. El que mate al gigante, un voto. Yo le doy mi hija. Hermano, no sé cómo habrá visto Mical y la otra y Merab a David, pero a ninguna de las dos le agradó la idea del papá por haber hecho un voto a la ligera. Y cuando vio que David, aquel chiquitito, a la par de ese gran gigante, le tocó cumplir el voto, Merab se echó para atrás, no quería. Y a Mical, pues, como que le tuvo que hacer frente. Pero desgraciarle la vida a una hija por un voto, por querer quedar bien, o por querer que la gracia de Dios esté en alguien. No, es que ahí es donde nosotros como padres de familia debemos de pensar, ¿por qué me voy a poner a hacer votos? Señor, si tú me das hijos, diría alguien, ¿verdad? Yo con mi esposa nunca hemos hecho votos, Padre, si tú me das hijos, entonces nosotros vamos a hacer eso. No, la Biblia dice que le creamos a Dios y ya. Amén. Si alguien está pasando un problema económico, no se ponga a hacer votos a la ligera. 10 sueldos te voy a dar, Señor. Los primeros 10 meses va a aguantar hambre. Porque eso no se lo está pidiendo Dios a alguien. Amén. Dios solo quiere lo que Él pide. Y ya. Si es en ofrenda, diezmo, primicia, lo que Dios pide. Y ya. Pero hay quienes como que le quieren ganar a Dios. Y se ponen a pedir, a proponer votos que después ya no pueden cumplir. Y ahí sí hay problema. Amén. Ahí sí hay problema. Pero esos son malas costumbres del pueblo de Dios. Estamos hablando de esas cosas, ¿sí? Pero bueno, sigamos. Otro caso más, Jeremías. Jeremías 22:13. Dice Jeremías 22:13. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin derecho. Aquí está hablando de un rey, de Joacín está hablando. Ay del que edifica su casa sin justicia, un padre de familia que no tiene justicia para edificar su casa y sus aposentos altos sin derecho, dice. Que a su prójimo hace trabajar. Es un padre que tiene empresa, tiene negocio. Ponga atención. Que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario y no le paga como es lo correcto, como debería de ser. Ay de ese padre de familia. Ahí están hablando de un padre de familia. Están hablando del rey Joacín, pero también era un padre de familia. Amén. El que dice, me edificaré una casa espaciosa, era un empresario exitoso. Me edificaré una casa preciosa, espaciosa, con amplios aposentos altos. Le abriré ventana, la voy a recubrir de cedro y la pinta de rojo, dice. El verso 15, ¿acaso te harás rey porque compites en cedro? ¿No comió y bebió tu padre y practicó el derecho de la justicia? Tu papá no te enseñó esas malas costumbres. Le están diciendo a Joacín, creo que era hijo de Josías. Tu papá no te enseñó esas malas costumbres.
Está diciendo Dios. No comió y bebió tu padre y practicó el derecho y la justicia. No fue tu padre te enseñó bien. Claro, pero hay hijos que deciden torcerse. Amén. Y por eso a tu padre le fue bien. Porque él hizo las cosas bien, le está diciendo. Él fue alguien que tuvo a su cargo muchas personas, pero le pagaba lo justo. Era derecho, tenía justicia en su casa, contigo fue justo, y etcétera, etcétera. Con su esposa fue justo, con sus hijos fue justo, el negocio, el reinado que él tenía, él fue justo para pagarles, fue justo en todo. Fue justo, le está diciendo. Amén. El verso 16. Y defendió la causa del pobre y del necesitado. Fue alguien que te dio buen ejemplo, que defendió la causa la causa del pobre y del necesitado. Entonces le fue bien por haber hecho esas cosas, por haber hecho según las costumbres que enseña la palabra de Dios. Le fue bien. ¿No es esto conocerme? Dice Dios. Declara el Señor, ¿no es esto conocerme? Que haga las cosas bien. Y entonces el verso 17 dice, mas tus ojos y tu corazón solo están para tu propia ganancia. Tú solo miras para ti. No estás viendo para nadie más. No te importa a los que trabajan contigo pagarle una miseria. Yo te he sobreabundado mucho. Y tienes para pagar bien. Y eso fue lo que te enseñó tu padre. Le está diciendo Dios a él. Para derramar sangre inocente. Y para practicar la opresión y la violencia. Mas tus ojos y tu corazón solo están para tu propia ganancia. Para derramar sangre inocente. Matas a quien tú quieres. Y practicas la opresión y la violencia. Y esto le están hablando a un padre de familia. Y eso también es para una madre, ¿sí? Tú solo miras por tu ganancia. A ti no te importa matar. Pues hay un verso que dice que aquel que no ama a su prójimo se vuelve un asesino. Amén. Pues esas cosas son para nuestros días, para nosotros. Amén. No les importa derramar sangre, no les importa no amar al prójimo. Y practicar la opresión, no les importa oprimir a la gente que está cerca de ellos y ser violentos, no les importa, dice. Y están diciendo a Joacim estas cosas. Por tanto, así dice el Señor. Y ahí es donde tú y yo deberíamos de preocuparnos. ¿Cómo recibe Dios mis excusas? Cuando yo digo esto, cuando yo hago lo otro. Cuando yo trato de tal manera, mi esposo, sí, Señor, pero es que mira cómo es él. ¿Cómo recibe Dios nuestras excusas? Por tanto, así dice el Señor, acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No era rey de cualquier lugar, era rey de Judá. De Judá vino el Mesías. De Judá nació Jesucristo. No era de cualquier lugar, él estaba en el reinado correcto, en el lugar donde se hacían los sacrificios correctos, porque estaba Judá y estaba las otras 10 ciudades del reino de Israel, donde ellos decidieron meter los 2 becerros de oro, donde ellos decidieron que gobernara Jezabel, etcétera, ¿sí? No me quiero meter en esa historia una vez más, pero él estaba en el reino correcto, en el lugar correcto. Y dice, por tanto, así dice el Señor acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No llorarán por él nadie va a llorar, dice. Ay, hermano mío, o ay, hermana mía, nadie, ni tus hermanos van a llorar por ti, le dice. No llorarán por él, ay, Señor, ni los de tu reino van a llorar por ti. O ay, su gloria, nadie te va a recordar, ni nadie va a llorar por ti, ni tus hijos van a llorar por ti. Pues el que está muerto ya está muerto. Amén. El que ya se fue. Pero qué terrible. Que el día del velorio no llegue nadie. Que el día del entierro no llegue nadie. Amén. Nadie va a llorar por ti. A nadie le va a importar tu muerte. Qué terrible. Yo digo, Señor, el día, si tú te tardas en venir y me toca irme de la tierra, pues yo no pido que me hagan grandes filas, pero Señor, pues
Pues a alguien pude bendecir, amén. A alguien le enseñé bien tu palabra. Y pues por lo menos si las lágrimas son por un recuerdo, qué bueno, amén. Pero por algo el Señor está diciendo, nadie te va a llorar a ti. Casi que le están diciendo, ni nadie te va a enterrar, a nadie le va a importar tu muerte. Capaz que los opilotes se lo comieron a porque se murió. Y dice Jeremías 22:21, y aquí es donde se va poniendo más interesante esta historia. Te hablé en tu prosperidad, pero dijiste, no escucharé. Esta ha sido tu costumbre desde tu juventud. Desde joven, desde patojo, desde tu juventud, que nunca has escuchado mi voz, dice. Eso era Joacim. Te hablé en tu prosperidad. ¿Cuál prosperidad? Pues traigámoslo a nuestros días. Cuando tú y yo somos prósperos en la vida cristiana, cuando ya tenemos doctrina, por ejemplo, amén. Cuando ya sabemos que es el bautismo en agua, cuando ya sabemos que es el bautismo en Espíritu Santo, cuando ya sabemos qué significan los 10 mandamientos, cuando ya sabemos qué significa ser discípulo de Jesús, todo eso es parte de la doctrina, amén. ¿Está conmigo en eso? Amén. Eso es parte de cuántos cristianos vienen a esta iglesia, porque estamos hablando hoy de familia en esa iglesia, que sabe palabra, que no se los babosea ni se los tontea cualquiera. No va a venir un testigo de Jehová y se los va a llevar a una reunión de ellos, por ejemplo. No va a venir un católico y se lo va a ir a meter, va a ir a misa con él. No, hermano. Son personas aquí vemos cristianos que sabemos palabra de Dios. Amén. Y que sabemos doctrina. Y que no cualquiera nos va a venir a tontear. Entonces está diciendo aquí, te hablé cuando ya eras maduro. Cuando ya tenías palabra de Dios, te hablé ahí. Dios nunca nos va a hablar cuando somos jovencitos. Póngale atención a eso. Dios nunca nos va a hablar cuando somos nuevecitos en el Evangelio. Todavía Dios nos permite las metidas de patas a alguien. Todavía Dios le permite los berrinches a alguien. Cuando alguien todavía no sabe bien por qué se bautizó en agua, todavía Dios le permite. Cuando alguien no sabe qué es el bautismo del Espíritu Santo y por eso no lo ha anhelado, todavía Dios le permite. Amén. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Pero te hablé en tu prosperidad. Pero cuando ya eras próspero, cuando ya tenías dinero, cuando ya tenías doctrina, cuando ya tenías una familia, cuando ya tenías las cosas que clamabas para que yo te las diera, de todo eso está hablando ahí. Amén. Tú dijiste, ya no necesito de ti, Señor. Ya tengo carro, ya tengo casa, yo ya sé la palabra del Señor, porque ese es el pensamiento de muchos cristianos. ¿Para qué voy a la iglesia? Si ya me sé la palabra del Señor, ¿para qué me congrego en la iglesia? ¿Para qué voy a servir si yo ya le serví al Señor 35 años, 40 años, 10 años, 20 años, no sé cuántos años quiera ponerle a él? Yo ya le serví al Señor, que le sirvan los nuevos. No, la palabra del Señor dice que Daniel llegó a 85 y eres tú el mismo Daniel cuando eras patojo, cuando eras joven, sí. Y yo le apuesto que aún con más sabiduría, amén. Josué y Caleb de 85 años estaban conquistando Canaán todavía. No dejaron de servirle al Señor, porque la edad entró en ellos, no dejaron de servirle al Señor. Pero mucho pueblo, es que ya no, pastor, ya no es la misma fuerza, ya no es el mismo deseo. Ay, algo te pasó, hermano, hermana. Literal, algo te pasó, algo te cambió o algo te está cambiando. Amén. Pero volvamos a Joacim, porque estamos hablando de Joacim, no estoy hablando de usted. Te hablé en tu prosperidad, cuando ya te hice rey, cuando ya no eras el hijo del rey, porque él venía de Josías. Te hablé cuando ya no eras el hijo de Josías. Te hablé cuando tu padre ya te dio el reinado, cuando ya eras próspero, ya ahora tenías un reinado por delante, ahora ya tenías autoridad. Te hablé ahí, pero dijiste no escucharé. Esta ha sido tu costumbre desde joven, desde que llegaste al Evangelio. Esa ha sido tu costumbre de no escucharme. Y vaya que sí son malas costumbres que tiene mucho pueblo de Dios, amén.
Y esa ha sido tu costumbre desde tu juventud. Pues estamos hablando de las costumbres malas, que la Biblia sí señala. Y esa es una costumbre mala que tiene mucho pueblo de Dios y aún hasta nuestros días, de no escuchar a Dios. Amén. Que nunca has escuchado mi voz. Que nunca pones en práctica mi voz. Entonces Dios le dice, en la traducción lenguaje actual, Jeremías 22:22, entonces Dios le dice, los que ahora viven en el palacio, o sea, ¿quiénes vivían en el palacio? La familia de él. Vivía en el palacio, su esposa, sus hijos. Los que ahora viven en el palacio, le dice Dios, rodeado de finas maderas, pronto sabrán lo que es sufrir. Ay, no, qué duro. Porque después de ser un rey de Judá, en el lugar donde se entregaban los verdaderos sacrificios, donde estaba el verdadero altar, donde estaba el verdadero templo, donde estaba la verdadera iglesia, no el otro lado del reino donde estaba todo lo torcido. Por eso los samaritanos no los querían, porque ellos adoraban a todas esas imágenes que estaban del otro lado, a pesar que ellos eran israelitas. Y este Joacín está en el lado correcto. Dios le dice, los que ahora viven en el palacio, rodeado de todas esas cosas finas, maderas y todo, pronto sabrán lo que es sufrir. Tus hijos, y eso duele. Tus hijos pronto sabrán lo que es sufrir. ¿Por qué? Porque desde joven nunca me has querido escuchar. Eso debería dolerle a todos los que estamos aquí y todos los que nos vean desde casa. Porque ¿cuántas veces Dios nos está hablando? ¿Y cuántas veces Dios nos dice, deja ese mal carácter? ¿Cuántas veces Dios nos dice, deja esa mala actitud? ¿Cuántas veces Dios nos dice, deja de robar? Si alguien roba, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios nos dice, deja, si alguien adultera, el adulterio? Si alguien tiene esto, tiene lo otro, deja esas cosas. Y Dios dice, tu mala costumbre ha sido no escucharme nunca. Y pues yo digo, Señor, ayúdame porque yo sí te quiero escuchar. Y hoy es cuando más queremos escucharlo a Él. Cuando miramos que el mundo está en todo lo que está pasando. Amén. Y dice, pronto sabrán tus hijos, los que están ahí adentro de ese palacio, pronto sabrán lo que es sufrir. Cuando les llegue la desgracia, sabrán lo que es dolor. Hoy no saben lo que es el dolor. Porque hoy tienen riqueza, hoy tienen lujos, hoy tienen eso, pero va a llegar el día donde ellos van a sufrir y van a saber lo que es dolor. ¿Por culpa de quién? De Joacín. ¿Por culpa de quién? De un padre, de una madre. Por culpa de ellos es. Amén. Y sabrán lo que es dolor, lo que es el dolor. Serán llevados a otro país. A mí me trajeron aquí, pero no por esas cosas, ¿o yo? A mí me trajeron aquí porque Dios aquí me quería y aquí me necesitaba como pastor, y el día que Dios me quiera mover, pues me muevo con mucho gusto, porque al final los pastores vamos donde Dios diga, no donde nosotros queremos. Amén. Pero por los momentos Dios no me ha dicho nada más, así que estés tranquilo. Amén. Pero serán llevados a otro país y ahí serán tratados como esclavos. Tus hijos, los príncipes, los que tienen hoy dinero. ¿Sabe qué también podríamos analizar esto? Le están hablando a un empresario, aquí también. Y le están diciendo, esa empresa que tú tienes, tus hijos no la van a tener más. Tú no la vas a tener más y tus hijos tampoco. ¿Cuántos cuentan historias? Viera pastor, o viera don Hugo, como me dicen algunos, porque no saben que soy pastor. Mi papá era dueño, mire, de ahí hasta allá, mire, y media que Exaltenango. Y todo eso era de mi abuelo y de mi papá. Y yo le digo, puchica, ustedes tienen plata. No, pastor, a nosotros nos quedó solo este terrenito. Y otros me han dicho, a nosotros no nos dejaron nada. Porque se lo gastaron en mujeres, en brujos, porque de verdad así me lo han dicho, en brujería, en mujeres, se lo gastaron en prostitución, se lo gastaron en esto, en droga, en alcoholismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No será que a ellos les pasó esto? Que en algún momento Dios quiso restaurar esa generación y llegaron a una iglesia,
pero jugaron con Dios. Jugaron a congregarse, jugaron a ir a venir a la iglesia, jugaron. Yo estoy hablando de aquellos antepasados, de aquellos tiempos, de esas familias. Amén. Yo estoy hablando de ellos. Y cuando le llegue la desgracia, sabrán que se logró, serán llevados a otro país y ahí serán tratados como esclavos. Las naciones en las que ellos confiaron sufrirán el mismo castigo. Yo no sé, hermano, pero yo le digo al Señor, si tú me permites tener hijos, yo desde ya estoy rompiendo las maldiciones ancestrales en ellos. Y una de las cosas que yo no quiero es nunca escuchar tu voz. Cuando tú me hablas, yo sé cuando tú me hablas, le digo al Señor. Y cuando yo tengo que hacer algo, yo sé que eres tú el que me está hablando. Pero me ha ido mal cuando yo no le he hecho caso. Me ha ido mal cuando no le hago caso en algo. Ay, Señor, yo sabía que esto era tuyo. Yo sabía que esto era de parte tuya. Yo sabía que yo tenía que hacerlo de esta manera. Pero voy y me arrepiento. Digo, nunca más quiero caminar en ese camino. Y trato de poner atención y de no ir por ese camino. Pero hay mucho pueblo de Dios que sabe que Dios le está diciendo, ven a mi casa. Ven y congrégate. Y mucho pueblo, no quiero ir hoy. Voy a ir cuando a mí se me antoje. Voy a ir. Y entonces, ese pueblo de Dios debería de grabarse este verso. Te hablé en tu prosperidad. Te hablé cuando ya no eras un recién convertido. Te hablé cuando ya sabías todos los puntos que debías de cumplir en una iglesia. Te hablé cuando ya sabías cómo debías de comportarte tú internamente. Te hablé cuando ya sabías cómo ser un buen padre de familia y cómo debías de tratar a tus hijos. Ahí te hablé. Porque Dios siempre nos habla y siempre llega para advertirnos. Porque Dios no le habla al ignorante. No, Dios le habla al que ya sabe. A ese le habla Dios. Al ignorante, al que todavía está en una etapa de aprender, a él todavía le tiene paciencia, o a ella. Pero al que ya sabe y el que ya entiende, si no quiere atesorar, Jeremías 22:21. Ahí es donde tú y yo deberíamos de temblar. Porque el problema está que Dios viene en contra nuestra y viene en contra de la descendencia, porque eso se convierte en un pecado de iniquidad. Y ahí es donde las malas costumbres de familias muchas veces corrompen el cuerpo de Cristo. Porque muchas familias traen esas malas costumbres a la iglesia. Mira vos, ¿y vos para qué ofrendas? Mira vos, ¿y vos para qué diezmas? Y mira vos, ¿para qué das primicia? Mira vos, ¿para qué te congregas todos los días? Mira vos, ¿por qué le vas a ir a pedir perdón al hermano que está allá? Hablo de los que están aquí, porque aquí no hay nadie, ¿sí? ¿Por qué le vas a ir a pedir perdón al hermano que está allá? No. Él te tiene que venir a pedir perdón a ti. Son malas costumbres que no edifican casas, que no edifican familias. Y hay de aquel que sea un portador de malas costumbres y se las traslade a otros. Hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno, dice el verso, no lo hace. Hay de aquel. Pero yo quiero dejarle esos pensamientos esta noche y quiero que se ponga de pie y podemos decirle al Señor, Padre, ayúdanos. Con las malas costumbres que tenemos, ayúdanos. No queremos seguir teniendo esas malas costumbres. No queremos caminar en esos caminos, Señor. No queremos ser de esa manera. Tú eres un Dios que derrama misericordia. Tú eres un Dios que derrama misericordia. Yo te pido, Señor, si en muchos años atrás o hasta el día de hoy yo no te he escuchado, perdóname. Porque tal vez tú me estás diciendo, deja ese carácter, deja esa manera de ser, deja de esto, deja lo otro. Y yo no he querido atencionar ni poner atención. Yo te pido perdón, dile esta noche, tú que estás aquí y los que podrían estar viendo desde casa, digámosle todo al Señor, Señor, perdónanos. Ayúdanos a ponerte atención, que nuestro oído de verdad escuche tu voz, que nosotros de verdad escuchemos tu voz.
Porque hoy es el tiempo donde más debemos de escuchar tu voz, porque estás a punto de venir por tu novia. Y hoy es cuando más necesitamos escuchar tu voz. Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad. No queremos ser un pueblo que vive en desorden. No queremos ser un pueblo que vive haciendo su voluntad. No, Señor, nosotros queremos escuchar tu voz y hacer las cosas como tu palabra nos enseña, según las costumbres buenas que están escritas en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, sellamos esta palabra, Señor, que quede guardada en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, esta noche llévanos con bendición a nuestros hogares. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.